Bienvenidos a este primer programa de San Pedro Cultural, donde vamos a hacer un recorrido por lugares emblemáticos con mucha historia que conocemos y otra no tanto. Por eso, San Pedro Cultural, el pueblo y la ciudad. Nos acompañan en este programa Sindicato de la Industria del Papel, Cardón, Distribuidora Esteban Greco, Dirección de Turismo San Pedro, Inmobiliaria Tonelli, Full Swim Gimnasio, Gran Paraná, Inmobiliaria Churruarín, Sindicato de Empleados de Comercio, Gulisa.sp, Dirección de Cultura San Pedro. En este primer bloque vamos a estar hablando de aspectos fundacionales de San Pedro, desde sus comienzos hasta que se fue transformando en ciudad. Fundada originalmente como Rincón de San Pedro Dávila de los Arrecifes. San Pedro es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Su fundación se remonta a 1748. Sin embargo, ya en 1637, un documento firmado por Esteban Dávila, caballero de la Orden de Santiago, gobernador y capitán general, marca el origen del nombre de Rincón de San Pedro en el pago del río de Arrecifes. Y hay evidencias de un importante número de pobladores previo al convento. El pueblo comienza a tomar forma cuando en 1750 se inicia la construcción del antiguo convento Recoleto de Franciscanos, por decisión del presbítero Antonio Goicoechea, con el fin de atender y ayudar a los vecinos y residentes, donando con este fin tierras de su propiedad y dinero en efectivo. La autorización pertinente fue concedida por el rey Fernando VI mediante la Real Cédula, que firmó en el Buen Retiro el 26 de agosto de 1748. Esta fecha se ha tomado como precedente del inicio del pueblo, puesto que alrededor del convento comenzaron a agruparse las primeras construcciones que dieron nacimiento a la incipiente villa. Como decíamos, en 1750 comenzó la construcción del convento Recoleto de Franciscanos, cuya conclusión demoró 10 años, recurriéndose para ello al pedido de limosnas en el centro de riquezas por aquellas épocas, la región del Alto Perú. Junto con esos donativos, llegó la imagen de la Virgen del Socorro, patrona de nuestra ciudad. Buenas tardes, vamos a hablar un poco de los inicios de la ciudad de San Pedro, que no siempre lo fue, sino que en sus comienzos San Pedro es un simple poblado de una muy poca cantidad de gente. A partir después de la segunda fundación de Buenos Aires con Juan de Garay, llegan los primeros españoles a este territorio de los 1.300 kilómetros cuadrados que tiene hoy San Pedro. Son los Gutiérrez Humanes quienes llegan por primera vez, pero ellos no toman posesión de las tierras sino hasta el año 1649, que la hacen los descendientes. A partir de ahí, estas tierras son divididas en parcelas en los diferentes herederos de este apellido. Y el nombre de San Pedro no tiene que ver con esta familia, sino que tiene que ver con uno de los tantos gobernadores que supo tener las provincias, que en realidad todavía no eran las provincias del Río de la Plata, sino el Virreinato del Alto Perú, Pedro Esteban Dávila. Él le da el nombre, la Rinconada de los Arrecifes, Pedro Esteban Dávila. ¿Por qué se termina llamando San Pedro solamente o simplemente? Porque como los hijos o los herederos de los Gutiérrez Humanes luego van vendiendo, van parcelando las tierras, entonces van tomando distintos nombres, hasta que para unificar y tener un criterio propio pasan a llamarla San Pedro. Pero fue una ciudad que nace gracias a la evangelización de los franciscanos recoletos españoles. Ellos no se instalaron en San Pedro, sino que ellos estaban instalados en la reducción de indios en Varadero. En Varadero es una ciudad muchísimo más antigua que San Pedro, ya que esa reducción de indios data de por allá de por 1600 y pico, cuando se crean las primeras reducciones comandadas por estos franciscanos. El convento fue el núcleo inicial del poblado virreinal. Su mantenimiento era atendido por los propios franciscanos,
que fabricaban sus ladrillos y sus tejas. Las reformas del presidente Rivadavia originaron el desalojo de los monjes y su retiro del pueblo, salvo el sacerdote que estaba al frente de la iglesia. La declaración de San Pedro como ciudad data del 25 de julio de 1907, cuando la legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la ley 3040, declarando ciudad al pueblo de San Pedro. Este nombramiento quedó sellado con el nuevo escudo institucional, pintado por la hija del intendente Oliveira César, doña Jovita Oliveira César, en 1907, la que plasmó con sus pinceles caracteres emblemáticos de la antigua población, la riqueza del campo con su agricultura y ganadería, la belleza y potencialidad del río con sus barrancones a los que se aproxima un barco, como aquellos navíos que ya en esa época comenzaban a llevar las exportaciones de granos de los campos sanpedrinos. Un sol esplendoroso, fuente de vida, iluminando el camino de un pueblo que comenzaba a labrar su destino. El escudo original se puede apreciar en el Museo Histórico Regional Fray José María Botaro, en la calle 9 de Julio 134. Así que es el presbítero Fray Antonio de Goicoechea quien ve la necesidad de tener un centro religioso de este lado del río Arrecifes, porque este accidente geográfico, ¿sí?, era muy difícil de atravesarlo, sobre todo en las épocas de crecida del río. Y la rinconada del río Arrecifes justamente tiene que ver con este río al desembocar en las aguas del riacho Varadero y a su vez en el río Paraná. Bueno, ese río se elegía en su momento cuando estaba bajo o las partes más playas para poder cruzar, para poder llegarse hasta la reducción de indios de Varadero, para un oficio religioso, ya sea un casamiento, un bautismo, una defunción. Entonces, bueno, ante la necesidad religiosa y ante la necesidad de poder evangelizar, entonces, bueno, con ese criterio ellos transmitan el permiso para poder levantar ese centro religioso que termina siendo el famoso convento de San Pedro. Y nosotros tenemos una fecha de celebración, que es el 26 de agosto de 1748. Se toma esa fecha porque es cuando el rey de España, Fernando VI, él estampa su firma autorizando el levantar el convento, pero con la promesa de los franciscanos que la corona no iba a tener que desembolsar un solo peso para dicha cuestión. Es así que ellos en 1750, que es cuando llegan las noticias acá, porque te imaginas que venían en barco, ¿sí?, desde allá en 1750, y te imaginas que en 1748, hasta que llegó a Buenos Aires, si tardaron 2 años para llegar la noticia a San Pedro, tardaban varios meses en venir en esos barcos que eran a vela, porque todavía no habían aparecido, porque recién fue en 1800 y pico, los barcos a vapor, pero era todo a vela. Así que por lo tanto, exacto, llevaba su buen tiempo. Pero bueno, acá llegaban, ¿sí?, las primeras imágenes para poder evangelizar. Los franciscanos también pedían a la corona de España ya sea algún santo o alguna santa en especial o alguna imagen de una virgen en especial, pero acá todavía eso no había sucedido, pero sí el tema de la evangelización. Así que ellos, como antiguamente el rey acostumbraba a donar las tierras en merced, es decir, que las regalaba. Lo mismo hizo con la familia de los Gutiérrez Humanes. Ellos no compran estas tierras. Estas tierras son otorgadas no solo por el rey de España, sino por los gobernadores en su momento a esta familia. Son donadas, son regaladas. Así que por ello ellos habían sido dueños de prácticamente todo San Pedro.
Y así que lo que comienzan a hacer los franciscanos es levantar ese convento, pero no les fue fácil. Ellos tuvieron, porque en realidad los fondos no estaban para levantar el convento, entonces tuvieron que buscar donaciones, tuvieron que vender mucha cantidad de ganado, que era un ganado cimarrón, por una zona muy buena, ganado traído por los españoles en su momento, ¿no? ¿A qué se dedicaba en ese entonces? Y sobre todo bueno, San Pedro, por ejemplo, tenía los indios querandíes y otros distintos pueblos que estaban dentro de la rama de los querandíes, que ellos eran recolectores y cazadores. Todavía no estaba la época de siembra que viene mucho después, pero los españoles, los franciscanos, por ejemplo, son los primeros que traen los naranjos a San Pedro, porque ellos comenzaron a plantarlos dentro de esa casa que fue el convento que ellos habían levantado. En 1750 se toma como la fecha que ellos comienzan a levantar, porque así lo dicen los documentos. Lo que pasa es que les llevó mucho tiempo y conseguir, yo supongo que todo el material, porque todo confeccionaban ellos, desde el ladrillo hasta las molduras que precisaban, todo porque era muy sencillo. Pero ellos, en la cuestión de lo que es después organizar el pueblo, una vez que estuvo terminado el convento, no lo pudieron hacer a su forma, a su manera. Tuvieron que regirse por las leyes de India, porque así lo exigían en ese momento, ya que ellos eran españoles y estaban suscritos a lo que decía la corona de España. Y acá se mandaron franciscanos con la expresa condición de que viniesen a este convento. Un convento que, bueno, ahí en ese lugar se enseñaron las primeras letras, porque no solamente para la evangelización, sino también para la educación. Tal es así que Fray Cayetano José Rodríguez, que vivía en Río Tala, en su estancia, la madre o los padres de Fray Cayetano Rodríguez, ellos se vienen al poblado justamente para que sus hijos se pudiesen educar. Y es así que Fray Cayetano, él ingresa a la orden de los franciscanos en Buenos Aires a los 16 años, ¿sí? Y obviamente que ahí se despierta su vocación estando en contacto permanente con estos franciscanos que estaban acá. Y Francisco Antonio de Goicoechea no se lo tiene en cuenta. Ni siquiera se sabe a ciencias ciertas cuánto fue el poder de participación que él estuvo acá. Pero él sí se regía no solamente por la reducción de indios de Varadero, sino también por el curato de Arrecifes, porque San Pedro todavía no tenía autonomía propia ni en la parte religiosa ni en la parte social. Dependíamos de esos curatos. Recién en 1700 y pico San Pedro pasa a tener independencia y a tener, ¿no es cierto?, autonomía propia, hasta que se crean diferentes curatos o diferentes autonomías, vendría a ser dentro de lo que fue la Iglesia Católica Apostólica. Entonces ahí San Pedro pasa, ¿sí?, a ser completamente autónomo, pero si no dependía de Arrecifes o de la reducción de indios de Varadero. Así que por lo tanto ese convento dura hasta 1820 y pico, que con la reforma del clero, con la reforma que impulsa Bernardino Rivadavia, que era ministro del Interior, entonces bueno, ahí las puertas del convento, de esta rama de los franciscanos Recoletos, porque no todos los conventos se cerraron, sino que esa orden viene desde España. Deben cerrar los conventos, ¿sí?, que tuviesen menos de 16 franciscanos dentro del instituto. ¿Está? Entonces, bueno, como acá había menos de esa cantidad, se debe cerrar y pasa a mano de los laicos. Los franciscanos se van de San Pedro, cada uno es destinado a un lugar diferente, algunos se van a Buenos Aires, a la Recoleta, otros se vuelven a España. Eso es en el año 1822, 1823. Así que por lo tanto, ahí es que cuando el convento pasa a manos de los civiles, a manos de los laicos, pasan a cumplir otras funciones, pero la capilla, que supo estar ahí, estuvo presente hasta mucho tiempo después, hasta los años 1800 y pico, porque la capilla seguía usándose como ente religioso y siempre quedó un franciscano, porque siempre había alguien al frente. Tal es así que fíjate vos que en el año 1829, como jefe de la campaña, Juan Manuel de Rosas visita San Pedro. Y lo que hace es visitar la iglesia, porque él tenía una relación muy fluida con la iglesia. Entonces, cuando él visita la capilla que teníamos en San Pedro, pide que por favor
se cambia al sacerdote o al franciscano de ese momento porque la capilla era un chiquero de chancho. Vos fíjate que estamos hablando, ¿no?, de 1829, cuando todavía faltaba un montón de tiempo hasta que se hizo la nueva iglesia, ¿no?, que justamente se hace por el deterioro que había sufrido con el correr de los años la pequeña capilla que tenía el convento. Porque cuando se hace la capilla grande, la iglesia grande que nosotros tenemos, que esa es del año 1760, que ahí se comienza a construir, pero los planos fueron presentados unos 2 años antes, todavía estaba la capilla. Entonces, porque el convento recién se tira abajo en 1888, y en 1872 se inaugura la primera parte de la iglesia, porque ni siquiera estaba terminada en su totalidad. Se fue haciendo por etapas, como fueron apareciendo los fondos. Pero volviendo a los inicios de San Pedro, son los franciscanos quienes de sus tierras ellos las van donando, para que el poblado se fuese armando alrededor del convento. Damos por finalizado este primer bloque. Vamos a ir a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos. ¿Te imaginás si ante un inconveniente pudieras conectar con un médico desde cualquier lugar? Así es Hola Doctor, el servicio de videoconsultas médicas de OSPAT. Desde tu casa, cuando estás de vacaciones o desde donde sea, las 24 horas llevas un médico con vos. Ágil y simple. Entrená para lograrlo en el Centro de Alto Rendimiento de la Asociación Argentina de Volantes, www.caraab.com.ar. Meta, soluciones farmacéuticas. Distribuidora, droguería, operador logístico, importadora, servicio de guardia, urgencias y call center. Brindamos soluciones farmacéuticas integrales y adaptadas a cada cliente. Meta, soluciones farmacéuticas. Teléfono 4006-6382. Montaña de cristal, árbol que permanece, ramas que se desvanecen, raíz que el viento dobla, piedra solar, nubes condensadas, el viento se apodera, ave que cruza su sombra, todo se esconde, un sendero en la montaña, canto de bosque sin luz, raíces que forman caminos, pasos que se hunden, nieve con presagios, hielo cristalizado, el viento se apodera, paraíso blanco. Cardón, Mitre 857, San Pedro. Bueno, parece que hoy me toca elegir a mí. Va a ser Coca-Cola cero. ¡Pidamos Sprite! Yo llevo estudiando toda la semana. Con botella retornable, el sabor de tu bebida puede renovarse las veces que quieras. Una misma botella, diferentes sabores. Pagas solo por el contenido y además cuidas al planeta. Gulli, Sociedad Anónima. Rómulo Naón 895 San Pedro. Teléfono 03329 425 522. Seguinos en Instagram. Gulisa SP. AMTAE. ¿Sos empleado público o jubilado de ANSES? Pedí tu préstamo ya y obtenelo en minutos. Hasta 150.000 pesos. Mundo AMTAE. 0810-222-6823. www.mundoamtae.com. AMTAE.
Bienvenidos a este segundo bloque de San Pedro Cultural, que nos va a llevar a la década del 30. Años más tarde, Eduardo de Pietri desarrolló en la década de 1930 un ferrocarril transversal de trocha angosta con destino al puerto local para el embarque de granos, en competencia directa con los grandes ferrocarriles de concesión británica, que se concentraban en Buenos Aires y lograron imponerse. La evolución posterior de San Pedro estuvo signada por los avatares políticos y sociales de la joven nación argentina, con un crecimiento exponencial. El servicio de postas mantenía las comunicaciones. Desde la organización del municipio transcurrieron varios años hasta que se impulsaron los primeros proyectos de alumbrado, transporte, puerto, caminos y puentes, el afirmado de caminos, telegrafía y en el aspecto cultural, iniciativas tendientes a mejorar la instrucción. La creación de bibliotecas, la fundación de clubes, bandas de música y la implementación de un servicio sanitario. También fue obra del paso de los años y en gran parte producto de la acción de los inmigrantes. Años más tarde, la administración del Estado se instaló en las diversas salas del edificio del convento, utilizándolo para el juzgado de paz, la escuela de primeras letras, que allí permaneció hasta principios de 1860, cuando fue trasladada a la casa de doña María del Corazón Jesús Quiroga Fernández, hija del general Juan Facundo Quiroga. El edificio fue refaccionado con las autoridades locales, pero su estado de conservación aconsejó a los municipales la consideración de construir un edificio adecuado que sirviese para sede municipal. Con la designación del primer intendente municipal de Máximo Millán, este impulsó la decisión, enviando al Honorable Consejo Deliberante en 1888 un croquis del plan del edificio municipal que se proyectaba construir, confeccionando con el ingeniero arquitecto municipal señor Nordman. El 12 de noviembre de 1888, con la presencia de los mayores contribuyentes, se trató y aprobó la obra y su presupuesto, incluyéndose las instalaciones de un reloj en la torre del edificio con un cuadrante de 1,5 metros de diámetro. La nueva sede municipal, de estilo clásico y elegante, quedó habilitada al uso público en el año 1892. Fue construida en el predio que ocupaba el antiguo convento, el que fue derruido, perdiéndose para siempre un testimonio histórico de notable valor. Solo sobrevivió una puerta que se resguarda en el Museo Regional Fray José María Botaro y que data de 1750. Exacto, el edificio franciscano y los primeros ranchitos que se fueron armando y los edificios más importantes que tenían que ver con el Estado. Por eso se deja la plaza en el centro, como era la ley de Indias, y alrededor los edificios públicos más importantes. Tal
de tal manera que, por ejemplo, donde hoy está la Escuela 1, hay una placa de mármol donde figura que ahí estuvo la casa que se recaudaba los fondos para la corona, a través del tabaco y del juego. Bueno, ahí quien... Exacto. Bueno, ¿pero por qué? Porque la primera persona, que yo no recuerdo el apellido ahora, pero vino de Buenos Aires, mandada por el gobernador de Buenos Aires en ese momento, el gobernador que pertenecía al Virreinato del Alto Perú, porque el Virreinato del Río de la Plata recién en 1770 y pico, ¿no? 79 creo. Así que por lo tanto, ahí la recaudación para la corona lo hacen en la casa de Fray Cayetano José Rodríguez, que es donde está hoy el Hotel Howard Johnson. Pero después, supuestamente, como la familia necesitaba esas habitaciones que se alquilaban, ellos buscan otra posibilidad y alquilan esta casa, porque la Escuela 1 no siempre estuvo como escuela, ahí había casas de familia. Así que por lo tanto ahí ellos alquilan, ¿sí?, una casa para recaudar los fondos. Así que fíjate vos cómo uno impensado, ¿no?, los edificios públicos que podrían existir en ese momento, que fueran el del impuesto sobre todo, ¿no? Así que bueno, porque bancos todavía no existían. Damos por finalizado este primer episodio de San Pedro Cultural. Un encuentro que vamos a tener de manera quincenal por el canal local 7 o Cablevisión 542 para hablar en el segundo programa de los ferrocarriles de Pietri. Nos acompañaron en este programa Sindicato de la Industria del Papel, Cardón, Distribuidora Esteban Greco, Dirección de Turismo San Pedro, Inmobiliaria Tonelli, Full Swim Gimnasio, Gran Paraná, Inmobiliaria Churruarín, Sindicato de Empleados de Comercio, Ulisa.sp, Dirección de Cultura San Pedro.